tu muy corta edad, ¿verdad? Porque pues sí, sí, obviamente, ¿no? Y voy a leer algo de tu semblanza, ¿no? Bueno, Con todo Alan gusto. Rojas Orserovsky se ha destacado como investigador y funcionario de museos a lo largo de su trayectoria. Es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, especializado en la línea de investigación de mundo hispánico y lusitano, en el que ha realizado distintas publicaciones en revistas especializadas y de difusión cultural. Trabajó como investigador en el Palacio de la Escuela de Medicina del 2011 al 2013 como parte del proyecto encaminado a rescatar el pasado inquisitorial del edificio. Has de haber sentido cosas ahí muy extrañas, ¿o no? Era un gran lugar, de verdad ¿Cómo no? era un súper lugar, o sea, Con una y para energía, trabajar, y sí, con una energía, yo me y con una acuerdo, energía extraña a veces, pero muy buen lugar, es sí, excelente. yo me acuerdo todavía una exposición a la que fui, había un cadáver a la entrada, todo, Ah, forra, todo forrado, y todavía sigue. no sé si todavía siga, Ay, no, pero Dios mío, bueno, en hay, fin, hay toda una serie de salas de la historia de la medicina que son excelentes, pues en otra ocasión nos hablarás de eso, ¿no? con Bueno, todo gusto. eh, posteriormente también laboró en el Museo Mural Diego Rivera del 2013 al 2015, coordinando las exposiciones temporales e itinerantes, así como los proyectos editoriales. Del 2015 al 2018 se desempeñó como subdirector académico del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, donde se ocupó del programa expositivo del recinto, su acervo fotográfico y documental. De enero del 2019 a la fecha es coordinador de exposiciones, museografía y diseño en el Museo Caluz. Es responsable de las áreas de exposición permanente, temporales e itinerantes, proyectos editoriales y académicos. Pues, Alan, te damos la más cordial bienvenida al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, agradeciéndote tu tiempo y la generosidad con que nos distingues aquí en estas conferencias de semana a semana. Ya tenemos cerca de 70 que te están siguiendo y se van a ir conectando seguramente más. Y no me queda más que agradecerte y darte la palabra. Pues antes que nada, Manuel, yo el agradecimiento te lo doy a ti por esta invitación y también pues por permitirnos tener este espacio de difusión para este nuevo museo. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Traje una pequeña presentación. A ver, yo también, a ver, aquí está. No sé si ya la estén viendo. Sí, estamos viendo ahorita la pantalla en color anaranjado donde dice Museo Caluz. Ya Perfecto. habíamos visto dos fotos anteriores. Híjole, bueno, espero que no haya, ¿cómo se llama esto? Les haya dado demasiado. No te preocupes, que en esto siempre hay algo, ¿eh? Está bien. Bueno, Pues bueno, básicamente yo quería hablarles un poco de la historia del edificio en sí, por un lado, y también ya del museo como tal, ya como este nuevo recinto cultural que está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta primera parte quisiera hablar un poco como los antecedentes históricos, qué es el edificio, porque pues muchas veces la gente pasa por Avenida Hidalgo y pues a veces le llama la atención algo o así, pero no es como que se detengan mucho a pensar y también a pensar que hay, ¿no? O muchas veces no hay suficiente bibliografía. Una de las cosas que nos hemos ido encontrando es que no hay tanto escrito sobre este inmueble. Entonces, pues lo que se vaya rescatando, pues es siempre valiosísimo, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte es un antiguo emplazamiento. Entonces, quisiera hablar un poquito del origen. Finalmente, lo que hoy en día es Museo Caluz, antigua hospedería de Santo Tomás de Villanueva, pues bueno, se alza sobre una de las calzadas más antiguas de la ciudad. Es una calle, la calzada México-Tacuba, que pues tiene más de 500 años de historia. Su traza, a excepción de la parte que ya va más hacia Toreo, pues tampoco es que ha sido dramáticamente alterada, sino también estamos en una de las calles pues más antiguas de la ciudad y que tiene pues una historia larguísima, ¿no?
Estamos en lo que hubiera sido el antiguo barrio de Cuepopan. Tenochtitlán estaba dividida en estos cuadrantes urbanos o barrios y estaba completamente delimitada en este islote por calzadas que la cruzaban de norte a sur y de oriente a poniente, ¿no? Una de estas calzadas, como lo he repetido, pues es la calzada México-Tacuba, sobre la cual pues se alza el inmueble del Museo Caluz. Bueno, de las noticias pues más tempranas que tenemos es que es una zona pues históricamente muy importante en la conquista en particular, ¿no? O sea, hace mucho referencia a esta huida de las huestes de Cortés en la Noche Triste, este paso de Pedro de Alvarado, y bueno, la zona es una zona que estuvo casi en toda su historia como en esta zona limítrofe de la parte más urbana de Tenochtitlán, y posteriormente en el siglo XVI, en la conquista, pues también la traza reticular que se hizo en la Ciudad de México delimitaba un área que estaba, digamos, la República de los Españoles, una república de indios, en esta constitución de pueblos de indios que circundaban la Ciudad de México, ¿no? Los más importantes pues eran eran parcialidades, la parcialidad de San Juan y la de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, este es más o menos un poco el entorno urbano en el que se va a alzar la Ciudad de México. Otro de los inmuebles pues, muy importantes que se erigieron sobre esta calzada pues, es San Hipólito, como bien lo habías mencionado. Cortés manda erigir una pequeña ermita en 1521 y que posteriormente, obviamente, se fue ampliando, se hizo un hospital y además en el siglo XVIII pues tenemos la hermosa fachada que hoy engalana la iglesia. Muchos la conocen más bien como de San Judas Tadeo, porque en últimas instancias pues ha sido más bien un lugar de veneración hacia este santo, ¿no? Pero es muy importante porque también este punto marca un hito en la historia de la propia Ciudad de México. El 13 de agosto de 1521, cuando cae Tenochtitlan, pues va a ser una festividad pues, importantísima en el periodo virreinal. San Hipólito, es el día de San Hipólito, y Cortés nombra a este santo como santo patrono de la Ciudad de México. Y esto da pie a una festividad que estuvo presente a lo largo de todo el periodo virreinal, que fue el Paseo del Pendón. Era una festividad muy propia de la Ciudad de México para honrar a su santo patrono. La patrocinaba el Cabildo de la Ciudad de México y a lo largo de todos estos siglos, pues cambió poco, ¿no? Entonces lo que sabemos es que se hacía una procesión con muchos de las representaciones corporativas de la Ciudad de México, quiero decir, el Cabildo, la audiencia, el virrey, varios representantes de órdenes religiosas. Entonces era uno de los acontecimientos más importantes de la Ciudad de México. Y bueno, un poco quisiera antes de esto hablar sobre los agustinos y los agustinos recoletos, que son quienes van a darle como una identidad al inmueble que estamos hablando, ¿no? Bueno, los primeros agustinos llegan en 1533, son de las primeras órdenes que llegan a México, y ellos más bien se van a establecer dentro de la retícula, dentro de la traza urbana de la ciudad, en lo que hoy me parece que es República del Salvador, que es la antigua Biblioteca Nacional, ¿no? Esto era un inmueble donde ellos se establecieron, era un conjunto conventual muy amplio que en el siglo XIX, con la aplicación de las leyes de reforma y la exclaustración de la orden, pues bueno, se fue lotificado, fue vendido y Benito Juárez posteriormente decretó que ahí se iba a hacer la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, bueno, esos son los agustinos. Hay que también pensar que existió una vertiente de la orden que eran los agustinos recoletos, que esta se funda en 1588 en la ciudad de Toledo, cuando un grupo de religiosos quiere hacer una revisión, digamos, de sus formas de vida. Entonces quieren ellos más bien vivir de una manera más intensa
y más austera su religiosidad. Entonces, a partir de eso se hace como esta vertiente. ¿Por qué explico todo esto? Ya lo verán, tiene mucho que ver con la historia de nuestro inmueble. Entonces, bueno, ahora también es muy interesante cómo los agustinos recoletos están muy, muy vinculados a las Filipinas. A finales del siglo XVI, cuando España se expande hacia las Filipinas, y esto va a representar pues uno de los puntos fundamentales de la economía imperial española, que es el comercio y el tránsito transpacífico, ¿no? O sea, tenemos este tránsito de productos transatlánticos, pero también transpacíficos, y en particular a Nueva España le va a reportar una de sus fuentes de riqueza fundamentales y más importantes a lo largo del periodo virreinal, ¿no? Y bueno, quienes fueron de las primeras órdenes que van a hacer un proceso de evangelización activo a estos lugares, pues son estos agustinos recoletos. Entonces, y el inmueble que van a emplear en la Ciudad de México a manera de punto de encuentro, de tránsito, va a ser la antigua hospedería de Santo Tomás de Villanueva, hoy Museo Caluz. Pero bueno, ¿qué sabemos un poco de estas primeras edificaciones? Aquí cogí una imagen que es una pintura de castas del siglo XVIII que nos muestra la Alameda. Esta es de nuestra colección del museo, de la colección Caluz. Hay otro muy semejante en Foro Valparaíso, que es parte de la colección de Banco Nacional de México, perdón. Pero bueno, más o menos yo la escogí porque nos habla mucho del entorno en el siglo XVIII de este lugar, ¿no? Que tenemos una alameda ya completamente ampliada, ya tenemos la división en parterres o este tipo de terrazas muy a la francesa, está completamente envallada, o sea, tiene una cerca que la circunda, y tenemos edificios pues muy importantes, ¿no? Podemos ver en el extremo superior derecho el conjunto de San Hipólito, el acueducto de San Cosme, que se fue desapareciendo paulatinamente en el siglo XIX. Tenemos el conjunto conventual de San Diego. Ya para este momento no existía el quemadero de la Inquisición que estaba enfrente, la Alameda ya había sido ampliada, lo cual nos habla de que el cuadro es de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y tenemos estas pequeñas capillas, que son las estaciones de la Cruz, que estaban en lo que hoy en día es Avenida Juárez, antigua Avenida Calza del Calvario, perdón. Y tenemos estos otros edificios. Este es el Hospicio de Pobres y la Real Prisión de la Acordada, al final de la calzada. Y bueno, nuestros personajes están sentados en una terraza que estaban en una serie de casas que están enfrente de la Alameda y daban la espalda al antiguo convento de Santa Isabel, que fue demolido a principios del siglo XX para dar paso al gran proyecto del Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. Entonces, bueno, yo más o menos escogí esto, pues para ver un poco cómo era este lugar. Como les había mencionado, es un lugar que está siempre como a caballo entre lo muy, muy urbano y lo rural, ¿no? O sea, son estas afueras, afueras de la ciudad, que originalmente habían sido tierras de indios y que a lo largo del siglo XVIII, con el hacinamiento que había en la antigua traza urbana, pues los predios tenían un valor exorbitante, y entonces muchas de las personas empezaron a comprar empezaron a comprar terrenos en estas tierras de indios, y empezaron a hacer casas mucho más grandes, pues más como casas quintas de recreo, de descanso, ¿no? Y tenemos innumerables ejemplos en esta zona. Estaba la casa del arquitecto Castera, Ignacio Castera, perdón. También tenemos ya más hacia el siglo XIX, pues el Palacio del Conde de Buenavista, sobre la propia calzada México-Tacuba. Entonces, bueno, va a ser una tipología de casas que estará presente desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX en esta zona. Entonces, bueno, las primeras noticias que tenemos de este inmueble es que eran un par de casas con usos múltiples. Eran en la parte de abajo, pues como la mayor parte de las casas virreinales, tenían distintos usos comerciales, y la parte habitacional estaba en el segundo nivel, ¿no? En la parte superior.
Lo que es interesante, no hay ninguna descripción que fueran una gran casa señorial, eran casas pues, bastante normales, aun cuando sí hay un dato que es muy relevante. Estas casas, ¿cómo se llama? Tenían una merced de agua. Esto es muy relevante porque la mayor parte de las casas no tenían este privilegio. Una merced de agua era que básicamente tú podías contar con una cañería privada o personal que saliera bueno, para que abasteciera de agua tu propia casa. La mayor parte de las casas se abastecían de agua en las fuentes públicas. En esta zona, pues la más importante era la fuente de la Mariscala, que era justo la caja de agua donde terminaba este acueducto, y pues se llamaba así porque también estaba enfrente de una de las casas pues más antiguas de la zona y también principales, que era la casa de los Mariscales de Castilla, ¿no? Que esta sobrevivió hasta los años 20, cuando fue también fraccionada, se hizo cine, posteriormente se levantó ahí un edificio muy alto, que era el edificio de la Mariscala, que se dañó. Lo que no recuerdo en este momento si es en el temblor del 57 o del 85, pero bueno, finalmente se acabó demoliendo y forma parte de lo que hoy es el Teatro Hidalgo y un predio que hace esquina con el eje central, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al siglo XVIII, tenemos a nuestro primer propietario conocido, que es Alonso o Alfonso Bueno. Estos mediados del siglo XVIII, que era propietario de estas casas con merced de agua en la calle del Portillo de San Diego, marcadas con el número 8. Es también una nota yo diría que importante, es cuando yo digo México-Tacuba, pues hago referencia a esta calzada muy larga. No obstante, hay que recordar que una tradición de la época virreinal es nombrar ciertos tramos de una misma calle, pues haciendo referencia a algún edificio importante que había ahí. Entonces, pues tenían muchos nombres. La misma calle podía tener muchos nombres. En nuestro caso, pues esta calle a esta altura pues, se llama Portillo de San Diego porque estaba enfrente justamente del convento de San Diego. A ver, entonces, bueno, otro propietario, porque fueron cambiando varias veces los propietarios, y entonces no siempre hay como una secuencia muy clara. La última, tenemos una propietaria que era viuda de un arquitecto Herrera, de un maestro de la arquitectura Herrera. Ella se llama María Gertrudis Lisiaga. Ella vende en 1760 a los agustinos, a los hermanos agustinos, la propiedad de estas casas, ¿no? Y a partir de 1760 comenzará un proceso de remodelación de ambos predios para convertirse en esta gran edificación señorial que es la que vemos hoy en día. Y que fue utilizada como una hospedería. Hay que entender un poquito el contexto, y este concepto de hospedería no es obviamente como un hospedaje, un hotel, o sea, como que cualquier persona podía llegar y quedarse en este inmueble, sino más bien era únicamente para los propios hermanos de la orden. Aparte es la orden agustina de la provincia de Filipinas quien compra este inmueble a la viuda del arquitecto Herrera y lo destina precisamente para todos los hermanos religiosos que vienen de España en su tránsito para evangelizar en las Filipinas. Y bueno, utilizarán esto como un lugar de reposo, un lugar para volver, pues si quieren, a cargar pilas, digamos, después de tan terrible y largo viaje y emprender uno nuevo hacia las Filipinas, ¿no? Entonces, incluso... Perdón, Alan, ¿podrías ampliar la imagen? Si pudieras para que... Ay, no, espérame. Ay, Dios mío. A ver. ¿Está mejor? ¿Así? Está mejor, sí, está mejor. Yo no sé si se puede ampliar completamente la pantalla. Eso es lo que no sé. Rubén, ¿podrías apoyarlo? A ver, perdón. A ver, yo también soy pésimo con la... aquí viene alguien a ayudarme. Sí, a Perdón. ver, y si no, Rubén. Sí. Tú dime. Ya, mil gracias. Bueno, ya. Muchísimas gracias. Okay. ¿Ya se ve mejor? Sí, se ve mucho mejor, gracias.
Muchas gracias. Ay, no, sí, perdón, yo soy terriblemente malo para todas estas cosas. Bueno, pero básicamente, retomando el tema, pues es ya los hermanos agustinos de la provincia filipina quienes compran este inmueble y lo destinan para este uso, ¿no? Para los hermanos de la misma orden que vienen en tránsito hacia Filipinas de España. Es interesante porque sabemos que no podían quedarse más allá de un año en este lugar. O sea, era un lugar absolutamente de paso, de en el mejor de los sentidos, pero no podían, después de un año, no podían permanecer más de ese tiempo, y después de que concluyera el año tenían que decidir si retornaban a España o si se emprendían este viaje a las Filipinas. Entonces, bueno, el edificio estuvo consagrado a Santo Tomás de Villanueva. Santo Tomás de Villanueva es uno de los santos patronos de la orden agustina. Él, pues, fue un personaje muy importante en la España del siglo XVI. Él fue, obviamente, agustino y fue catedrático de la Real Universidad de Alcalá de Henares, fue arzobispo de Valencia, fue confesor del emperador Carlos V, Carlos V de Alemania, primero de España, y fue un hombre muy cercano al rey, ¿no? Y además, como provincial de la orden, es él quien envía en 1533 a los primeros agustinos a México. Entonces es una figura que tiene mucha cercanía con la propia historia de la Ciudad de México y de la orden. Entonces es casi natural que se dedique el edificio a Santo Tomás de Villanueva, ¿no? Ahora, él además era una persona que se distinguió mucho por su ayuda a los menesterosos. Él era una persona sumamente dadivosa y usualmente se representa así, se representa siempre dando limosna a los pobres, ayudando a los inválidos y demás. Y entonces, bueno, decidí tener esta representación al óleo de Santo Tomás y contrastarlo con la propia portada del edificio, que tenemos un conjunto escultórico aquí, en donde vemos a la figura del santo arzobispo, Santo Tomás de Villanueva. Él está sosteniendo, a lo mejor malamente escogí esta porque no se ve, está sosteniendo una bolsa con dinero, y de un lado tenemos a un menesteroso inválido y del otro a una mujer menesterosa con un bebé en brazos. Entonces, hoy en día las figuras que están en la fachada del museo son reproducciones, porque ya las originales tenían un estado de deterioro importante, entonces se decidieron resguardar y hoy en día las tenemos exhibidas en los rellanos de las escaleras del edificio, ¿no? Pero bueno, este es parte del mismo conjunto escultórico. Ahora, ya en el siglo XIX, ¿qué sucede? Hacia finales de todo el proceso de independencia, en 1822, pues el gobierno incauta el inmueble a la orden agustina. Los agustinos lo pueden recuperar un año después y pues deciden que a la larga se va a tener que vender, ¿no? Tienen... pues aparentemente hay un estado económico en sus finanzas poco precario, entonces deciden que muchas de las propiedades que tienen, pues van a acabar por venderlas, ¿no? Entonces la decisión se va a tomar desde Valladolid, en España, donde la orden en ese momento estaba sentada, y deciden vender estas propiedades. Entonces, pues para ello nombran a este señor Eustaquio Barrón, pues como su representante legal, y él es quien finalmente vende esta propiedad, y acabamos con un segmento muy importante de la historia del propio edificio. Posteriormente, va a haber también una pequeña sucesión de propietarios hasta que termina en manos de la familia Iturbe en 1848, y ellos son quienes van a detentar la propiedad hasta 1981. Entonces digo, claro, para ese momento tendrá distintos usos y bueno, corrió con mucha de la suerte de sus edificios análogos, ¿no? ¿Qué sucede? Hay que pensar en estos cambios de uso de suelo que vienen
sobre todo en la época de la exclaustración de las órdenes religiosas, con la aplicación de las leyes de reforma, pues una de las cosas que sucede es que empieza a haber un mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces, porque todas estas propiedades de las corporaciones religiosas empiezan a ser subdivididas y son ahora factibles a ser adquiridas por particulares, ¿no? Entonces, pues obviamente hay un mercado que no existía previamente y pues a partir de eso vamos a ver cómo va a empezar a favorecer a una élite urbana que van a ser del mercado de bienes raíces, de la especulación de bienes raíces, pues verdaderas y auténticas fortunas. Y es muy interesante porque en la misma zona, en esta misma zona donde estamos, pues lo podemos ver. O sea, por ejemplo, estaba casas muy notables, estaba por ejemplo la casa de Torres Adalid y de la hermana de Antonio Rivas Mercado, que todavía sobrevive. Del otro lado, en Avenida Juárez, también sobre Avenida Juárez, está por ejemplo la casa de Carlos Hagenbeck y de Josefa San Román, que son los abuelos de Antonio Hagenbeck y de la Lama, el dueño de los museos Hagenbeck de la Lama, la Casa de la Bola, Santa Mónica. Entonces, bueno, ellos van a representar a esta nueva élite social, comercial, económica, que buscó, bueno, más bien que encontró en la especulación de bienes raíces, pues una fuente pues casi insuperable de riquezas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede con nuestro edificio? Volviendo ya otra vez a las casas del Portillo de San Diego, pues el edificio cambia dramáticamente su uso de suelo, obviamente se subdivide, empieza a ser una vecindad en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos distintos tipos de expendios, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho seleccionar estas dos imágenes, me atraen mucho porque, por ejemplo, del lado, de este lado, por ejemplo, de mi lado izquierdo, tenemos al edificio en el siglo XIX, donde todavía hay carretas, se sabe, por ejemplo, que había una mercería y una tienda de ultramarinos en esta época, y posteriormente, a principios del siglo XX, tenemos un expendio de gasolina de El Águila, ¿no? Esto es un poquito antes de que el edificio fuera destinado a Hotel de Cortés, como yo creo que mucha gente lo habrá conocido. Entonces, ya en el siglo XX, ya después de haber sido una vecindad, que de hecho también fue el lugar de nacimiento de Tintán, de uno de nuestros grandes cómicos del cine de oro mexicano. No sabemos realmente en dónde tal cual nació Tintán, o sea, en cuál de los departamentos nació. Sabemos que fue aquí, ¿no? Únicamente. Entonces, bueno, en 1931, el gobierno de la Ciudad de México declara a este inmueble como un monumento histórico. Esto va a ser importantísimo, sobre todo posteriormente para su salvaguarda. Y bueno, en 1948 abre sus puertas como Hotel de Cortés. Creo que es un uso que, bueno, se da casi a lo largo de todo el siglo XX y pues es como la gran mayoría de la gente lo va a conocer, ¿no? Fue un lugar muy popular, sobre todo entre turistas norteamericanos, gente de la zona también, tanto el restaurante que estaba ubicado en el patio interior, que aquí tenemos reproducida una fotografía de aquella época, pues muchos lo recordarán incluso de manera nostálgica, creo, ¿no? De esta manera. ¿Qué sucede en la última mitad del siglo XX? Hay una serie de cambios importantísimos en la Ciudad de México. La Ciudad de México se empieza verdaderamente a desbordar obviamente sus límites originales y los que había tenido en el siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? A partir de este milagro mexicano del económico, pues obviamente empieza a crecer y crecer la urbe. Pues uno de los esquemas pues, importantes, digamos, también a manera de transporte, pues es el automóvil, ¿no? O sea, las distancias serán medidas a partir del automóvil y entonces la ciudad en ese momento requería estas grandes vialidades como highways norteamericanos, en donde pues transitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quisiera detenerme para ver esta imagen. Esta imagen que estoy señalando es, yo creo, el epítome de lo que estoy diciendo, ¿no? Se ven hacia el final, hacia atrás, las torres de Tlatelolco, estos grandes multifamiliares
ay, qué horror, se me acaba de ir el nombre del arquitecto y me quiero pegar un tiro, de Mario Pani, perdón, y bueno, o sea, cómo va cambiando la ciudad, sobre todo en esta parte en el centro, pues termina de ser pues, una ciudad mucho más recoleta, mucho más pequeña, caminable, y lo vemos, calles abiertas por todos lados, coches por todos lados. Y entonces en 1966 se emprende una de las obras de infraestructura urbana más traumáticas para la zona, que fue la ampliación norte del Paseo de la Reforma. Esto se hizo para conectar toda la parte norte de la Ciudad de México, que en ese momento también tenía un proceso de industrialización importante, junto con la Villa de Guadalupe, pues, al antiguo núcleo urbano central, ¿no? Digo que fue muy traumático porque esto fracturó muchas zonas de la ciudad a su paso, ¿no? En particular esta donde estamos, que es la Colonia Guerrero, que tanto estábamos hablando, Manuel, pues fue muy traumático para la zona porque dividió en dos, digamos, la colonia, para empezar. Y sobre todo porque en el trazado de la calle implicó arrasar, porque no hay otra palabra, arrasar con muchas viviendas del siglo XIX, muchas viviendas donde habían familias que habían vivido generaciones, ¿no? En este lugar, para hacer una avenida que finalmente ni levantó la zona, desafortunadamente, y además ni siquiera era estéticamente agradable a la vista, porque casi todos eran muros ciegos, porque pues no, o sea, eran las casas que se habían salvado, pues lo único que tenían eran estos muros de colindancia, no tenían ventanas, entonces tuvieron que hacer esfuerzos como para embellecer todavía más este lugar, ¿no? Y se nota como una diferencia muy importante de el Paseo de la Reforma original, el trazo original que tuvo, que es desde Caballito hacia Chapultepec, a también pues esta extensión hacia el norte, ¿no? Entonces, aquí es donde nuestro inmueble empieza también a sufrir bastante, primero con esta ampliación de Paseo de la Reforma y posteriormente en el 68 con la apertura de la boca del metro Hidalgo, pues se le recorta pues una buena fracción del terreno y crea un muro ciego en Pancupé, que bueno, ya verán nosotros cómo lo hemos aprovechado, pero pues sí, es un momento sobre todo de declive de la zona, ¿no? Perdón. También hay que pensar que pues otra construcción importante que contribuyó a este declive, pues fue el complejo Hidalgo, que hacia mediados de los 80, a principios, perdón, de los años 80, Banco de México había comisionado a Ricardo Legorreta para hacer este gran conjunto que albergara y concentrara todas las dependencias del Banco de México. Y bueno, para eso se tomó toda una manzana entera, que todo esto es lo que hoy en día es el SAT. Y bueno, eso también conllevó la demolición de muchísimos edificios antiguos, la apropiación incluso de calles, que hoy en día el SAT las tiene más bien como pequeñas plazuelas, perdón, adentro del propio complejo. Entonces, bueno, esto también contribuye a que la zona tenga un franco declive, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Hotel de Cortés siguió operando hasta principios del año 2000. En 2013 es adquirido por Grupo Caluz y que lo siguió operando también como un hotel boutique hasta 2016. Y en 2016 se dan cuenta de que ya no es sostenible, o sea, que no es algo, más allá de lo rentable, no es sostenible tener una edificación así destinada para ese uso. Y a partir de ahí emprende todo un proyecto con miras de mejoramiento social, miras de mejoramiento de la zona, a convertirlo en un museo. Y pues para ello se hace todo un proyecto de restauración y readecuación del espacio que fue encabezado por el doctor arquitecto Francisco Pérez de Salazar y un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia encabezados por la arqueóloga Reina Cedillo. Entonces, estas son fotos del proceso de restauración y readecuación. Y es algo muy, muy importante decir también que en el momento en el que se hizo Hotel de Cortés, en el año 48, el edificio lo arreglaron, lo remozaron
a la manera, digamos, de lo colonial, o sea, cómo a mediados de los 50, a mediados del siglo, perdón, se tenía esta idea de cómo había sido una casona colonial. No quiere decir que se haya hecho una restauración respetuosa de los elementos arquitectónicos originales del inmueble. Eso para nada, ¿no? Entonces fue más bien como una imaginación, un reenactment de la arquitectura colonial, ¿no? Con ese epíteto. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, lo que podemos ver es que, pues, cuando se hizo hotel, pues tienes la puerta, ventana, puerta, ventana, puerta, ventana. Pues eso sabemos perfectamente que no es parte del edificio original del siglo XVIII. No obstante, se intentaron en este proceso de restauración tratar de rescatar todos los elementos arquitectónicos que se pudieran. Se hizo también ¿cómo se llama esto? En el patio, pues es esta excavación donde se encontraron incluso elementos constructivos muy antiguos, o sea, estas, ¿cómo se llaman? Son, ay, se me acaba de ir, como palas de madera que era lo que sostenían, con lo que se iba ganando terreno a las áreas que se iban desecando del antiguo lago, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo pues muy importante. Esto está dentro del salvamento de Lina y, bueno, ya como museo se decidió también darle un destino distinto a este patio que ahorita abordaré. Entonces, bueno, esta es la segunda parte de lo que somos nosotros hoy en día, ¿no? Acabo de hacer todo este repaso un poco como de la historia del edificio y pues cómo nos hemos convertido en el nuevo recinto cultural de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, el Museo Callús, quisiera empezar un poco para comentar la colección Callús. La colección es, digamos, el detonante del propio museo, porque finalmente la colección se empieza a hacer muchos años antes incluso del museo. No es una colección tan antigua, es una colección relativamente nueva y tiene una particularidad que afortunadamente es una colección viva. Se siguen adquiriendo obras para enriquecerla, ¿no? Y pues esto, pues obviamente se debe a la gran labor que ha hecho Antonio del Valle Ruiz, este empresario mexicano que es nuestro fundador y que es el que ha decidido compartir tanto su colección particular para el disfrute de todos, como este inmueble que funja como continente de este contenido, ¿no? Entonces, la colección Callús se compone hoy en día de alrededor de 1,700 obras. En su gran mayoría son pintura mexicana, desde los siglos XVIII hasta siglo XXI, con un hilo conductor que es la pintura figurativa. Tenemos algunas piezas surrealistas y así, pero no hay, por ejemplo, arte abstracto, no tenemos escultura, casi todo es obra pictórica de corte figurativo. Con una temporalidad del 18 hasta la fecha. Y se divide, digamos, en ciertos géneros, ¿no? Tenemos pintura de paisaje, que es uno de los grandes fuertes de la colección, en particular siglo XIX y primera mitad del siglo XX, retratística, tenemos también bodegones y pintura de costumbres. Y finalmente, lo que también hace especial a esta colección es que somos una de las pocas colecciones en México que tiene un cuerpo de obras muy importante dedicado a artistas del exilio español radicados en México. Esto es algo que son muy pocas las que sistemáticamente, o bueno, más bien somos la única que sistemáticamente está dedicado a coleccionar e investigar acerca y difundir también, obviamente, acerca de esta temática, ¿no? Luego, también pues, cabe decir que pues, es un proyecto que tiene una intención social de mejoramiento de la zona, de los habitantes de la zona. Para ello, nosotros formamos parte de todo este circuito de México Unidos contra la delincuencia, tejiendo por nuestro barrio, también Barrio Warrior. O sea, son formas en las que el museo busca compenetrarse en la comunidad y no llegar a implantar, ¿no? Digamos, esto es muy importante porque finalmente lo que queremos es ser uno más en la colonia Guerrero, y tenemos todos estos proyectos para que la gente pueda llegar y acercarse al museo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado participamos en una iniciativa que se llamaba Pinceles Solidarios, ¿no? Que buscaba, a través de la subasta de arte de artistas contemporáneos, pues poder
recabar un capital para darlo a los artesanos y que pudieran seguir trabajando en sus piezas ante esta pues, contingencia que conllevó pues, una crisis económica fortísima, ¿no? Y luego, bueno, también quisiera hablar un poquito de los espacios del museo. El museo todavía no se encuentra al 100% terminado. Por ejemplo, se va a tener una cava, una cantina, restaurante con una cava, que eso es lo que está todavía en obras. Y tenemos el patio, esta es una foto del patio central ya después de todo su proceso de restauración. Nosotros lo que hicimos fue techarlo y es una de las grandes salas del museo, es, digamos, la gran sala que tenemos del museo donde se han presentado obras, sobre todo de artistas contemporáneos de gran formato y buscamos que sea como esta pièce de résistance, ¿no? del museo. Y tenemos también una obra que justamente, una tienda que impulsa justamente a artesanos mexicanos y productos mexicanos. Y finalmente también en la parte superior del museo se rehabilitó toda la terraza. La terraza tiene una cafetería y también tiene, bueno, tendrá, porque todavía no lo hemos podido inaugurar, un observatorio urbano, que esto quiere decir que vamos a tener este lugar ¿cómo se llama?, de contemplación de sitios históricos, como de highlights importantes que se pueden ver desde la terraza del museo, como la Torre Latino, las cúpulas de Bellas Artes, el edificio de la Nacional, el Hotel Hilton, el conjunto de relaciones exteriores, y es un punto de observación de la ciudad. Y si recuerdan, les había comentado que después pues de esta amputación al edificio que sufrimos en el 68, con la apertura del metro y que dejó este gran muro ciego en Pancupé, pues bueno, nosotros decidimos aprovecharlo con una obra pública, fue la última obra pública del maestro Vicente Rojo, se llama Jardín Urbano, que es este mural pétreo que se extiende todo y que, se extiende toda esa fachada y justamente trata de rescatar todos estos materiales como la cantera, el tezontle, que son propios de los edificios del centro histórico y por ende es una pieza completamente armónica con su entorno. Y finalmente quisiera nada más hacer una mención pues de todo lo que hemos hecho, de las exposiciones, ¿no? En 2019 se hizo una preapertura del museo, que no se pudo abrir desafortunadamente al público en ese momento, pero para Zona Maco de 2019 se presentó una fracción de la colección en algunas de las salas del museo. También en ese momento seguíamos en obras, entonces no podía ser el museo completo. Y en el patio central presentamos esta pieza de un artista sudafricano que se llama Simfiwe Msube, y la pieza se llama Rain Prayers, que en realidad es plegarias por la lluvia, que pues este artista originario de Ciudad del Cabo ve esta gran problemática por la falta de agua, por la escasez de agua, y que es un tema que también es completamente referente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces crea esta serie de figuras con palos de madera, que en realidad son palos de madera de oyamel, que se trajeron de Xochimilco. Y bueno, hace como esta gran instalación de gran formato. Esta estuvo en 2019. También en 2019 se hizo una exposición alusiva a los 80 años de la llegada del barco Sinaya, pues obviamente haciendo eco con esta temática tan importante para nosotros, que es el arte del exilio español, mostrando una buena parte de nuestra propia colección con la colección del Ateneo Español y de la Fundación Lázaro Cárdenas, así como de varios coleccionistas particulares que tuvieron la gentileza de prestarnos piezas para esta muestra, ¿no? En 2020, finalmente, como bien lo decías, Manuel, en un momento en el que, digamos, estuvo más calmado todo el asunto de los contagios
y demás, en plena pandemia de COVID-19, pues se inaugura el museo el día 25 de octubre de 2020, y se inaugura en este caso en el patio central con una gran instalación ofrenda de la autoría de Betsabe Romero, que se llamaba Iluminemos Juntos Nuestros Duelos, que estaba dedicada a las víctimas del COVID-19 y pues al personal médico también que había luchado y que sigue luchando incansablemente, ¿no? Y una pequeña exposición temporal también que se llamaba Paraíso Urbano, Pedro Gualdi y Casimiro Castro, en una de las salas de planta baja que nosotros llamamos sala polivalente, y que estaba dedicada justamente a esta mirada comparativa entre Pedro Gualdi, este gran escenógrafo que se convirtió también en un paisajista referente que pues, no necesita presentación. Finalmente, en 2020-2021, tenemos pues esta gran exposición inaugural que es México y los mexicanos en la colección Caluz. Pues es, como lo decía, es la puesta en escena, digamos, de la colección Caluz, y nosotros buscamos que fuera pues una mirada de México, una mirada de los artistas que componen la colección, de México y de quiénes somos los mexicanos. Entonces, una gran exposición, son 18 salas que muestran lo mejor que tiene el acervo de la colección, y que, bueno, reúne grandes firmas, Diego Rivera, Dr. Atl, Joaquín Clausel, Ángel Zárraga, digo, innumerables, junto con artistas que no son tan conocidos, pero cuando uno ve las piezas que hemos nosotros seleccionado, puede ver la maestría con la que ellos pintaban. O sea, son pinceles impecables que, pues, por cuestiones políticas en muchas ocasiones, cuestiones de egos también, han sido relegados de esta gran narrativa o gran historiografía del arte, y que nosotros buscamos darles ese valor en conjunto, en contexto, ¿no? Y obviamente también nosotros buscamos resaltar el papel de la mujer en el arte. Entonces, pues también dentro de esta selección pues incluimos, por ejemplo, obra de Angelina Beloff, de Mercedes Zamora, que fue una de las grandes pintoras del estado de Colima, por ejemplo, de Fanny Rabel, de María Izquierdo. Digo, es una gran exposición. Espero que no se la pierdan, México y los mexicanos en la colección Caluz. Y también, pues, otra de nuestra última exposición que hemos hecho en esta sala de la planta baja, pues es un reconocimiento, un homenaje al maestro Vicente Rojo, que fue muy cercano para este museo, y es un diálogo de las obras que tenemos en la colección Caluz con la colección del doctor Isaac Masri, y se presenta hoy en esta, bueno, a partir de, bueno, se presentó, perdón, en junio, y se presentará hasta octubre en esta sala polivalente. En el centro del museo hemos puesto esta gran escultura, Alfabeto Urbano, que también es de la autoría de Vicente Rojo. Entonces, básicamente, esto pues es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, quiénes somos, y sobre todo nuestra historia y la propia historia del inmueble. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ya, listo. Pues muchísimas gracias, Alan. Tienes muchas felicitaciones de los más de 100 asistentes. No sé si alguien quiera participar, a tu conferencia. ¿Sí me escuchas? Bueno. ¿Me escuchas? Anita, dile Bueno. Alan, ¿me escuchas? Creo. Sí, aquí estoy. Creo que... ok. Bueno, pues agradeciéndote enormemente tu preciosa presentación con la historia de este inmueble y las colecciones actuales. Por ahí te preguntan que si hay biblioteca y en qué está especializada. Sí, tenemos una biblioteca, sobre todo son libros de arte mexicano, de arte en general,
y se puede visitar, no a todo público, pero es una biblioteca privada, pero si hay algún interés en particular de alguien, pues nos puede escribir y con mucho gusto le podemos dar acceso. Sí. Bueno, varias personas del público ya han asistido al museo y dicen que están encantadas, sobre todo por la museografía, la limpieza de lo que es la exposición. Y bueno, sí, ayer me preguntaba el doctor Carlos Martínez Azad si estaba ahí el mural de Vicente Rojo, pero pues ya nos queda claro con lo que nos comentaste, ¿no? Y Sí. luego también comentarte que hace poco fue el homenaje a Mónica Baptista de López Negrete, ahí también, y que su hijo César creo que donó o tiene ahí alguna escultura, ¿no? Exactamente, tiene una escultura en memoria de su madre. Mónica fue una asesora muy cercana también al museo y además restauradora de la propia colección Caluz hasta el momento de su fallecimiento. Ya. También en el público te preguntan si va a haber talleres para el público o cómo pueden asistir. Claro, pues mira, desafortunadamente, por lo pronto, por la cuestión epidemiológica, no nos permiten tener talleres. No obstante, pues pueden seguir al museo en todas sus redes sociales para las distintas actividades que llegamos a tener, particularmente en línea. Digo, el museo lo pueden visitar, está abierto todos los días, excepto los martes. Está abierto de las 10 de la mañana y a partir del, creo que es del 3 de septiembre, tiene un horario extendido hasta las 6 de la tarde. El único día que no está abierto es el martes. O sea, sí se puede asistir, no necesitan hacer una cita. La entrada es de 60 pesos. Digo, si tienen una credencial de estudiante, de maestro, de INSEN, de ICOM, pueden entrar, el precio es de la mitad. Y creo que los niños menores, creo que es a 10 años, no recuerdo, tampoco pagan. Bueno, pero en este museo desafortunadamente, bueno, no en este museo, en los museos ahorita todas estas actividades como talleres y eso, tengo entendido que no se permiten por el semáforo epidemiológico. Y yo espero que en cuanto esta situación mejore, podamos reanudar toda esta parte de servicios educativos, ¿no? Perfecto. Está entre los asistentes el arquitecto Pérez de Salazar, que aquí te Ay, estamos viendo, Francisco, con mucho gusto, y dice, nada más comenta, dijo, micropilotes de aguejote de 5 a 7 centímetros de diámetro. Bueno, muy muchísimas específico el gracias, doctor. Bueno, y bueno, pues todos agradeciéndote tu conferencia, que fue muy interesante, y claro, desde luego, pues no cabe duda que hay que ir, ¿no? Para gozarlo, porque ya lo hemos gozado con tus imágenes y tu plática, pero no hay como estar en el lugar, ¿no? Isabel Orbañanos te felicita, al ponente, muy interesante el tema porque muchos conocimos y estuvimos en el Hotel Cortés, como tú lo dijiste en un principio, ¿no? Yo recuerdo que el restaurante era muy bueno. Pues Sí. estoy hablando de los años 90 quizá, ¿no? Pero bueno, pues es todo un rescate de nuestro centro histórico y ennoblecido pues con esta colección Caluz que amablemente se brinda al público, ¿no? Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Alan. Esperemos en otra ocasión tenerte nuevamente aquí con tu maravillosa explicación y Con todo gusto. y a todos nuestros seguidores, pues les damos las gracias también por estar presente como cada miércoles. Y sin más, nuevamente, gracias a todos, gracias Alan y estamos en contacto. Muchas gracias, Manuel. Gracias a Muchos todos ustedes. aplausos por ahí también te están dando, así que, Mil gracias. así que Muchas gracias. muchas gracias, ¿eh? A Y nos ustedes. vemos la Gracias. próxima semana. Claro que sí. Hasta luego. Bye.